hermanos. Tome ese lugar por un momentito y prepare su Biblia. Dios tiene algo para usted y para mí este día, igual que siempre. Damos la bienvenida a todos en general. Es un placer mirar a nuestros hermanos aquí, hermano y nuestro hermano también, un placer. Y también de igual manera, gracias a Dios por que está aquí nuestro hermano Mario con nosotros, su mamá, su familia. Gracias a Dios por cada uno, nuestro hermano también, y por todos en general le doy gracias a Dios. Así es que estamos bendecidos de parte de Dios al juntarnos para hacer algo para Dios. Amén. Prepare su Biblia y ábrala en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a leer algunas escrituras, pero antes, nomás prepárela. Antes de eso vamos a orar para que el Señor bendiga lo que han propuesto en su corazón los hermanos que han propuesto ser esa bendición para la obra de Dios. Dios realmente siempre bendice, y eso es lo que nosotros podemos hacer, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Así es que vamos a invitarle que primeramente ya agarró su Biblia, ya la tiene lista. Ahora póngase de pie y vamos a hacer una oración, y después de esta oración vamos a empezar en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos aquí este día? Gracias a Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Vamos a hacer esta oración y dígale al Señor que el Señor multiplique como siempre. Les quiero decir que ha sido una bendición. Siempre ha proveído para las necesidades que se mueven aquí en este lugar. Y gracias a Dios y a los que han propuesto en su corazón ser esa bendición. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por esa bendición, Señor. Padre bendito, y por cada uno de los que, Padre bendito, consagran algo para tu obra, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Pedimos de tu gracia que sea, Padre bendito, la que opere como siempre y multiplique, Señor Jesús, lo que se recibe en este lugar, Señor. De igual manera que bendigas esas manos que administran este ministerio, que nos permitas, poderoso Dios, como siempre seguir, Señor Jesús, Padre bendito, en este lugar, Señor, glorificando tu nombre, Padre amoroso. De igual manera, aquellos que desean hacer esa bendición y no pueden, tú también, Padre bendito, bendice sus vidas, mira sus necesidades, poderoso Dios, y tú, Señor Jesús, multiplica como siempre esas bendiciones en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dele el aplauso, el Señor lo merece. Yo creo que es algo que usted, en ofrenda al Señor, se lo puede entregar, se lo puede dar. Amén. ¿Cuántos tienen la Biblia allá en el libro de Romanos capítulo 6? Vamos a mirar algunos versículos del verso 16 hasta el verso 22. Amén. Hasta el verso 23 vamos a leer. 6:16. Amén. Y este día, este tema, hermanos, yo creo que en sí, por gracia de Dios, de alguna manera, todos tenemos alguna idea de lo que voy a hablar a propósito. Les quiero decir que todos tienen un tiempo de celebración por lo que se va a hablar este día. Y vamos a hablar en dos términos, pero qué hermoso es que nosotros celebremos cada día la liberación que Dios ha hecho en nosotros. En sí, el tema se llama ¿qué es la libertad? Amén. Y hace un momento yo miré que algunos de nuestros hermanos estaban gozándose con libertad, y precisamente esa libertad es la que de alguna manera también vamos a exponer, y eso es lo que Dios de alguna manera quiere operar en nuestras vidas, hacernos libres de todo lo que nos de alguna manera nos detiene el hacer algo que a Dios le agrada. Amén. Así es que vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, ya lo tienen todos. Dice, hay una pregunta al principio de este versículo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido
aborrecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad, dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es una pregunta, amén. Dice, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, que es el último versículo, dice, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una oración. En esta oración les pido que oren por mí, como siempre, y que el Señor me permita compartir este pensamiento, esta enseñanza que en sí es algo muy poderoso, porque Dios de alguna manera está tratando de liberarnos de muchas cosas que a nosotros nos hacen prisionero. Amén. Y ese es el propósito. Vamos a hablar de algunas cosas literalmente que han pasado. Y usted de alguna manera lo voy a invitar a que mire la multitud de gente celebrando algo que ellos no vivieron, pero que por lo que han escuchado se deleitan. Amén. Estamos hablando de la independencia de algunos países que usted a lo mejor ha conocido, que aquí en Estados Unidos se celebra. Amén. Y estas cosas, le voy a decir, que mueven a grupos que les han contado lo que pasó y de qué fueron libres. Amén. Aquí vamos a hablar de una liberación que pues usted la experimentó en carne propia también. Amén. Así es que vamos a pedirle y oremos todos juntos. Oren por mí. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por tu gracia y misericordia, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque tienes ese propósito, Señor, sin excepción de personas, poderoso Dios, para que sea alcanzado, Padre amoroso, a favor, Padre bendito, de aquellos, Señor, que están en necesidad, que están en opresión, Señor Jesús, que no han alcanzado, Señor Jesús, esa libertad, poderoso Dios, de alabar y glorificar tu nombre, esa libertad, Señor Jesús, de disfrutar y deleitar, Señor, esa promesa fiel de vida eterna, Señor Jesús. Pedimos, poderoso Dios, que tú unjas mis labios, bendigas cada corazón que escuche esta palabra, cada mente, Señor, que nos permitas visualizar cuán grande propósito, Señor, hubo en aquel sacrificio tan grande para darnos libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y a ti sea dada la honra por siempre, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tome su lugar dándole gloria a Dios. Y le invito a que usted esté atento. Realmente nuestro Dios tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Aleluya. Le voy a decir que empezamos con una pregunta que dice ahí, que de alguna manera usted debe saber que nosotros de alguna manera comprendemos que algunas veces hemos caído en la esclavitud, y este es el punto de lo que Dios quiere que usted entienda. Dios ya nos ha librado de muchas cosas, pero usted y yo podemos volver a caer si le permitimos al enemigo. Amén. Le voy a decir que no sé cuántos entiendan lo que es libertad. Así se titula el título, ¿qué es libertad? Es en pregunta, ¿qué es libertad? Y les quiero decir que para muchos esta palabra de alguna manera la malinterpretan o la interpretan de una manera que es hacer lo que usted guste o lo que usted quiera hacer. Amén. Eso es lo que expresan en lo que es libertad. Pero les quiero decir que hablando un poquito de las cosas que han pasado, les quiero decir que hubo opresión y ha habido opresión en el ser humano, diferentes dimensiones, pero la opresión que el ser humano siempre ha sufrido es de la que el ser humano no le da honra y gloria a voces como lo hacen aquellos países que estuvieron de alguna manera bajo otro reinado o algún otro imperio. Amén. O sea, es un imperio. Y usted sigue leyendo, y si lee el capítulo 5, verso 21, le voy a decir que dice la palabra de Dios que así como reinó el pecado para muerte, ahora reine
la gracia de Dios para vida eterna en nosotros. Entonces este es el punto para usted y para mí, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y eso hay que celebrarlo, porque esto es algo que Dios hizo para usted y para mí, y lo hizo para todo aquel que recibe su palabra, amén. Les quiero decir, antes de empezar todo esto, les voy a decir que alguien dijo ahí, la libertad de una manera la expresó él, y pues la expresión que dijo, no les voy a decir la persona que dijo, pero está escrito, incluso son filósofos que escribieron esto. Dice: la libertad no es una filosofía. También dijo, ni siquiera es una idea. O sea, esta persona así lo expresó. Y también dijo: la libertad es un movimiento de la conciencia que nos lleva a ciertos momentos. Y yo concuerdo con todo eso, amén. Dice: a poder pronunciar con todo derecho una de los dos monosílabas que existen entre nosotros, para aceptar o para rechazar lo que está en propuesta por alguien o por algún movimiento. Y las monosílabas son un sí o un no. Esa es una libertad que él le expresa así, que existe y sí existe. De igual manera, aquí tenemos una libertad, y la invitación es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y usted tiene la libertad de poder decir: lo acepto, tomo esa promesa fiel de Cristo. O también tiene el poder de decir: no estoy interesado en esa promesa, no creo en ese Dios que ustedes adoran. Entonces esta es la libertad que usted tiene. Y es por eso que muchas personas, precisamente a raíz que no alcanzan a analizar el sí o el no de qué se les está proponiendo, muchas veces sin saber están rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Y es por eso, porque ignoran este asunto. Pero cuando usted se da cuenta de quién es el que le hace la invitación, de antemano, le voy a decir, es de honor para nosotros la invitación de parte de Dios. No es cualquier invitación, es una invitación honorable, porque nos está invitando para librarnos de tantas situaciones que nosotros tenemos encima. Lo que usted leyó dice: no sabéis que si os sometéis a algún o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. La escritura nos dice mismo: sois esclavos de aquel que obedecéis. Y sin darnos cuenta, nosotros obedecemos muchas veces los deseos de nuestra carne, muchas veces los deseos de nuestros pensamientos. Entonces esta es una parte que tenemos que mirar, que Dios nos quiere librar de todo esto, porque dice que de la carne nosotros vamos a cosechar corrupción y muerte. Pero si usted y yo ponemos atención, hay otra invitación también que está, y usted tiene libertad, yo tengo libertad de aceptarla o rechazarla. Vivir una vida en santidad nos permite a nosotros disfrutar de una promesa fiel de vida eterna con su Creador, amén, aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que esto es definido como libertad para el que lo expresa, que nadie lo obliga, amén. En otras palabras, el que lo expresa un sí o un no es sin que alguien lo obligue, amén. De igual manera usted debe de mirar todo esto. Estamos hablando de algo que el ser humano por su propia voluntad se introduce al pecado, por su propia voluntad también va a luchar, pero no va a poder salir por su propia voluntad, sino va a poder salir a través de la misericordia que Dios extendió a su favor en ese sacrificio en la cruz, amén, gloria a Cristo Jesús. Voy a decir otra anécdota que dijo otro, hablando de lo mismo. Otro dijo que la libertad consiste en que todos podemos hacer una misma cosa, o también el no hacerla. Este es el punto. Y aquí entramos todos nosotros, porque todos nosotros estamos invitados para alabar a Dios. Dice la palabra de Dios, yo no lo digo, dice: oh pueblos todos, batir las manos. Y estamos invitados todos, pero la decisión es de usted, de alabar a Dios o no alabar a Dios. Todos estamos invitados para glorificar a Dios y exaltar su nombre, pero también todos podemos decir: no estoy dispuesto. Y en este día, yo no sé cuántos no estuvieron dispuestos, pero usted sí sabe que no estuvo dispuesto o que estuvo dispuesto. Entonces lo que se trata es que usted se concientice. Dios ha sido bueno con usted, merece la alabanza y la gloria. Él es un Dios bueno, un Dios de misericordia, amén. Esta misma persona también dijo que todos tenemos la libertad para afirmar o para negar el hacer algo juntos, amén, sin que nadie nos obligue a participar.
en lo que es propuesto con libertad por alguien o por algunos o por incluso por todos en general. Si alguien se niega, pues solamente no participe y ya está. Esa es libertad. Amén. Pero qué hermoso. Vamos a hablar qué es libertad, porque ¿sabe qué? Le voy a decir que muchas veces nos decimos estamos libres, nosotros no somos esclavos de nadie. Eso lo trataron a los fariseos con Jesús. Nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham. Pero ¿sabe qué había en su corazón? Había un deseo de matar a Jesús. Y usted y yo tal vez digamos, hey, nosotros somos libres, nosotros no le hacemos mal a nadie. Pero de todas maneras ha participado del pecado, necesita liberarse. Y esa liberación no se encuentra en su poder, se encuentra en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede librar de ese pecado. Por eso leyó el último versículo que leyó, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno, ahí está la misma bendición para nosotros. Está también que usted puede elegir. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos quisieran participar de esa vida eterna? ¿Cuántos quisieran comprometerse con el Creador? Es su voluntad, la libertad de poderse comprometer. ¿Sabe por qué algunas personas no han entregado su vida ni se han querido bautizar? Porque en realidad es libre su respuesta al aceptar o al no aceptar. Nadie lo obliga. Les quiero decir, pero si miramos a la vez también es una necesidad. Ojalá y lo podamos entender. Es una necesidad nosotros vivir en Cristo Jesús. No es una opción. Si usted quiere ir a donde usted fue predestinado, que fue vida eterna, tiene que venir a Jesús. No hay una opción, o sea, no hay un acceso por otro lado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Ahora nosotros podemos mirar que el ser humano, de alguna manera usted y yo distinguimos de los más seres humanos, distinguimos que algunas personas han decidido servirle a Cristo y sabe que hay una armonía que nos comunica a través del Espíritu. Se trata de alabar a Dios, no va a batallar con alguien que ha aceptado a Cristo. Sabe que lo que va a hacer es se va a unir a alabar a Dios. Pero el propósito es de que nosotros invitemos aún a los que no se han determinado servirle a Dios. ¿Sabe qué? La armonía que nosotros creemos entre nosotros es la armonía que va a de alguna manera impactar a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros. Es precisamente por eso dice que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Es decir, y no se avergüence de alabar a Dios. No se avergüence. Así dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Así es que es libre para que usted dé testimonio y también es libre para que usted se quede callado. Amén. Vamos a hablar un poquito de los términos literales que se han vivido o físicos que hemos tenido. Y por ejemplo, si usted mira la libertad, en este caso aún en el término eclesiástico, se ha ido a un término de politeísmo. ¿Cómo usted sabe esta cosa de politeísmo? ¿Sabe qué? Les quiero decir, en el tiempo antiguo usted puede mirar en el pasaje en el libro de Éxodo, desde el capítulo 5 empezando, puede mirar cómo estando el pueblo de Israel en esclavitud, deseaban salir de la esclavitud, pero va a poder mirar que hubo una negociación y se ve como que es un término político, porque sabe que mandó el Señor a Moisés a que tratara con Faraón y le dijera, deja salir a mi pueblo de la esclavitud. ¿Sabe lo que miré yo en todas esas escrituras? Que negoció, de pronto estaba negociando la liberación del pueblo de Israel, el Señor mismo, pero también alcanzo a mirar que era para que conocieran al Dios que iba a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y les quiero decir que miren, si usted nota aquí hay algo muy importante, porque hoy en día, de alguna manera, comparado a en aquel tiempo iban y negociaban con Faraón. Hoy en día fíjese que nosotros no vamos a negociar con el que tiene cautivos a las personas en pecado. ¿Sabe con quién vamos a nosotros a platicar y a decirles que hay un Dios que lo quiere liberar? Con el pecador que está en esclavitud. Y ¿sabe que la diferencia es que allá trataban con Faraón, que los tenía en esclavitud? Y Faraón tenía la decisión
de dejar al pueblo libre o mantenerlo en esclavitud. Tuvo que pasar consecuencias serias ese país para que el pueblo de Israel fuera libre. Aquí sabe que muchas veces el pecador es el que tiene que pasar por consecuencias serias para que comprenda que necesita ser liberado por el Todopoderoso. Trata el Señor de una manera con el pecador, trata de otra manera con el pecador, y el pecador es el que se resiste a salir de su estado de pecado, de su estado de desobediencia. Y este es el por qué les digo, porque se oye como un politeísmo, porque estamos hablándole a una persona y negociando su salvación, siendo que no es un negocio, es una necesidad de que deje de vivir en ese estado de pecado. Es una necesidad, y esa necesidad, si la alcanzaran a mirar, gracias a Dios porque está llegando mi salvación. Yo no sé si usted puede mirar la gente que vivió en esclavitud, anhelaba su salvación. Si algo miraban que podía producirle su salvación, o sea, su liberación, ellos inmediatamente la tomaban. Es más, estaban deseando que se descuidaran para ellos buscar su libertad. Pero hoy el hombre pecador no está deseando ese tipo de oportunidad, sino que vamos y le decimos que está en un estado donde va a morir en pecado. Y no es solamente el morir en pecado, sino que va a ir a un lugar de eternidad y de condenación. Entonces, ¿sabe qué? El hombre todavía lo piensa como que va a perder mucho cuando va a ganar la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Yo les quiero decir que nosotros, aún habiendo alcanzado la gracia y la misericordia, todavía algunos de nosotros algo nos ha atado. Y les quiero decir que algunas de las cosas son las costumbres que nosotros de alguna manera todavía traemos arrastrando detrás de nosotros. Y les digo, yo también estoy incluido ahí. Y ¿sabe qué? Lo peor de las cosas es que algunas veces a nosotros nos tratan de enredar en esas cosas. Nuestra misma familia. Y por amor a la familia muchas veces nosotros nos sentamos en esa mesa y mire lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire la otra parte, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego dice, será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora miren, el punto es este: nosotros mismos, en vez de ser un ejemplo, buen ejemplo para nuestra familia, nosotros participamos para que ellos continúen en ese estado de desobediencia. Hemos sido levantados para hacer luz. El Señor así nos ha puesto. No somos cualquier cosa, dice la Escritura, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos. Dice, oiga, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos levantados? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. A Él sea la honra y la gloria. Eso es celebrar con libertad la libertad que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa si nosotros le servimos a un Dios que, ¿sabe qué? Es el que alegra nuestra vida, pero tenemos una cara de limón? ¿Ustedes creen que vamos a presentar un Dios que verdaderamente es un Dios que nos libra de todas estas cosas? Cuando andamos afligidos, andamos preocupados muchas veces. Les quiero decir que no crea que no, a todos nos ha pasado, pero es necesario que meditemos y usted confíe en Dios. Él mismo dijo confiar. Yo he vencido al mundo, vosotros también van a vencer. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos le creen a Jesús? El pueblo de Dios debe ser el pueblo más gozoso. Déjale decir, debe haber una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos nuestro gozo, dice, gozosos de qué? En la esperanza. Aquí nos invita a nosotros ser, de alguna manera, tener un carácter de nosotros soportar en el tiempo de la aflicción. Porque así dice el texto, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero ¿sabe? Para poder tener estas dos virtudes necesitamos la otra parte. ¿Constantes en qué? En la oración. Pero es por eso que nosotros no soportamos ese tipo de cosas. ¿En qué vivimos? Andamos
En el steak dijo aquel, ¿no? Vamos carnalones. Entonces, esta parte, esto no es libertad. Estamos hablando que hay una opresión en nosotros que Dios quiere librarnos. Dios quiere hacerlo libre a usted. ¿Me quiere hacer libre a mí? Amén. ¿Cuántos son libres aquí? Denle la honra y la gloria a Dios porque Él lo merece. Les quiero decir, miren, en aquel tiempo, hablando todavía del libro de Éxodo, como le estaba platicando, ahí le voy a decir que el país de Egipto tuvo que sufrir consecuencias para que miraran el poder de Dios. Nosotros en nuestra cautividad hemos vivido consecuencias. Nos ha pasado cosa tras cosa y no son 10, para muchos son más de 10 cosas que nos han pasado. Allá bastaron 10 situaciones difíciles para que se comprendiera que el Dios Todopoderoso lo quería sacar al pueblo y que aquel que los tenía en opresión era necesario que los dejara libres. Aquí nosotros somos los que tenemos la oportunidad de solamente nosotros confiar en Dios y caminar con confianza, creyéndole a Dios, creyendo que Él ha venido a darnos libertad y que es una libertad verdadera. No es algo en promesa, es verdadera su libertad. Aleluya. Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Pero esa es una de las cosas, nos portamos como que no conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo no lo dije. Dice: yo soy el camino. Aparte de ser verdad, es camino, es el camino. ¿Cuántos le creemos? Muchos estamos embotados en nuestra manera de pensar y creer, cuando Dios tiene una manera tan hermosa que para que nosotros creamos y pensemos. Dios le demandó algo a Josué. Solamente era un esfuerzo. Es lo mismo para usted y para mí. A él le dijo: solamente te mando que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas ni desmayes. Estas dos cosas tienen un complemento muy especial en nuestras vidas y nuestras actividades. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Y siempre es una promesa fiel, Él estar con nosotros. Esa es la promesa. Esa es la promesa fiel. No temas ni desmayes. ¿Qué es libertad? ¿Sabe qué? No se cree que estaba hablando de cualquier libertad. Allá era una libertad donde todavía tenían que ellos pelear por la libertad. Aquí ahorita es una libertad que de verdad es una libertad que es privilegio. Usted no tiene más de que suplicar y confiar, ser fiel y caminar en la voluntad de Dios. Es todo lo que nos pide el Señor. El esfuerzo es ese. Hay otro mandamiento que dice escudriñar. Escudriñe las escrituras para que vea qué tienen promesa para usted. ¿Qué tengo en promesa para mí? Él nos prometió y nos ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? A Josué le dio una buena tarea. Le dijo: mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros también esta palabra no se tiene que apartar de nosotros. Su presencia no se tiene que apartar de nosotros. Es una lucha. Es una lucha en la conexión con Dios, pero es posible si usted está determinado a vivir en libertad. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Es posible, porque Dios realmente es el que nos provee las fuerzas. Usted por sus propias fuerzas no lo va a hacer. Esa parte, nunca se apartará de tu boca ese libro de ley. Y luego dice: sino que de día y de noche meditarás en él. No nomás era para meditar, no nomás era para que usted lo tuviera en su mente, dice para que guardes y hagas conforme en lo que en él está escrito. Y de ahí ibanaba todo, iban a ser resultados que iban a tener el ser humano. Josué tuvo los resultados. No me cree a mí, mírelo, ahí está Josué 1:7, de ahí empieza para adelante. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, en promesa fiel, todo te saldrá bien. Pero confía. ¿Crees que Dios te puede hacer libre? Confía en su libertad. Y va a haber ocasiones que vas a sentir oprimido, pero es tiempo de orar y decir: Señor, líbrame. ¿Sabe qué? Este es el punto. En el libro de Hebreos dice: despojaos de todo peso y del pecado. El pecado es un peso, es algo que nos oprime. Y correr esta carrera es una carrera donde
pesados así no podemos correrla. Amén. Yo les sé que he platicado todo esto. De él le voy a decir que lo que estamos hablando es algo que concierne a todos. Pero volviendo otra vez en sí, le voy a decir que solamente si usted y yo miramos aquí, el 5 de mayo tenemos una fecha que es muy mencionada en este país. Y le voy a decir que en realidad ni saben muchos qué es lo que se celebra de los mexicanos. Pero ahí van en bola, boom, y ¿sabe qué? Y están todos en celebración y no saben ni de qué se trató el asunto. Pero ¿sabe qué? Participan y se deleitan. Es más, a muchos los mira con banderas ahí mexicanas. Y a muchos pregúntenles ¿qué es lo que están celebrando? Y piensan la libertad de México, la independencia de México, cuando no es la independencia de México. Ahora, el punto es este es el yo se los puse así sencillo para que ustedes miren. Ahora usted muchas veces está contento y no sabe por qué está contento. Pero cuando usted sabe quién es su libertador de verdad y sabe de qué lo ha librado, es un motivo para estar contento. Es un motivo para estar contento. No crean que esto que estoy diciendo es una crítica, no. El punto es este: muchos sí saben lo que están celebrando. Muchos sí saben. Y saben lo que están celebrando es que la independencia de México fue independiente. En otras palabras, dejó de depender de los españoles. Es libre. Amén. No se crea, la esclavitud ha sido lo peor que le ha existido al ser humano, y es uno de los peores eventos que están pasando en el ser humano sin darse cuenta. Ahora somos esclavos por voluntad propia. En aquel tiempo la esclavitud era física involuntariamente. ¿Y sabe lo que pasaba? Tenía el que consideraba un esclavo como esclavo, tenía el derecho para incluso quitarle la vida. ¿Sabe qué es lo que se está sintiendo el enemigo con derecho? Es de que muchas vidas ya las tiene en sus manos. Está esperando solamente el momento y está buscando siempre la manera de cómo quitarle la vida. Mire lo que pasó con Job. No se cree que se lo estoy contando porque yo quiero contárselo. La escritura nos da testimonio, dice la palabra de Dios, que llamó a sus ángeles el Señor, y entre los ángeles allí va ese ingrato chamuco. Como Dios conoce todas las cosas, digo, ¿de dónde vienes tú? Y se portó amable, le dijo, mira, vengo de la tierra de dar una vueltecita. Mire lo que hace, si no es así, está esperando la oportunidad para quitarle la vida a la gente. De dar una vueltecita ahí en el mundo. ¿Le dio testimonio Dios de quién? ¿De los infieles o de los fieles? De un hombre fiel le dio testimonio. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra? Pues cómo no, pues si no me dejas que me le arrime, pero déjame nomás que me le arrime y verás a ver si es fiel. Corre, ve y tócalo. ¿Qué fue lo primero que tocó? Todo lo maté, sus hijos se los llevó. Eso quiere decir que sabe que está esperando la oportunidad. ¿Esclavos de quién eran aquellos? Los hijos de Job. Eran hijos de desobediencia, porque si hubieran sido hijos de obediencia, créanme que si ellos hubieran sido hombres obedientes, como su padre les enseñó a buscar de Dios, no estaban en esa búsqueda, ya estaban en otro tipo de esclavitud. No hubiera haber permitido Dios que los tocara, ni su morada lo hubiera tocado. Pero mire, hasta la morada desarraigó allí. Entonces, ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque la libertad a nosotros nos trae seguridad de vida eterna. A Él se la honra y la gloria por siempre. No es cualquier libertad, es una libertad completa. Vida eterna está en promesa a su favor, a mi favor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta libertad es algo que Dios propició. Ahora, los orígenes de la libertad para nosotros no son cualquier tipo de orígenes. Es un origen que hubo un precio muy alto que se pagó por usted y por mí. Tan alto que sabe que no ha habido un precio más alto que el precio que Dios pagó por usted y por mí. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser libres? Les quiero decir que se pagó el precio, tipo y figura. Les voy a poner un ejemplo. Si ahorita hay muchos prisioneros en la prisión, pero ¿sabe qué pasaría que alguien llegara y sabes qué? Pago por todos los que están aquí, y abre la puerta de la celda aquí. Abre la puerta de la cárcel, que esté libre la puerta. Y nada más, mire, está libre la puerta, y todos los que estaban ahí, o algunos solamente, algunos que
viendo la puerta abierta, pum, vámonos para afuera. Pero muchos de los que estaban ahí o estuvieran ahí que dijeran y decidieran quedarse ahí, en prisión, estando la puerta abierta. Eso fue lo que Dios hizo, lo que Dios crió para usted y para mí. Nosotros, dice la escritura, yo no lo digo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y habla del pecado para vida, o de Cristo, del pecado para muerte y de Cristo para vida. Entonces usted y yo tenemos la opción. Qué hermoso, ¿qué es la libertad? Usted poder elegir sabiamente. Amén. Les quiero decir que muchas veces nosotros elegimos la esclavitud. Les quiero decir que este día yo no sé qué vaya a pasar, pero ojalá y usted decida ser libre. Y dice la palabra de Dios: venid a mí todos los cansados y fatigados, que yo os haré descansar. En nosotros encuentra Cristo la obra para terminarla, porque ya la empezó, nos dio vida, aún sin merecer estamos todavía vivos, pero ahora esa vida requiere de algo más. Miren, les quiero decir esto para que entiendan. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto de esclavitud de los egipcios, pero no salió de esclavitud de pecado. Hoy en día nosotros muchas veces salimos del mundo, pero muchos seguimos en pecado. ¿Sabe qué? Iban en el desierto y iban caminando por donde Dios les decía que caminaran, porque Él los iba guiando a través de una nube, pero aún iban con sus corazones pensando en Egipto. Iban con sus corazones todavía meditando en las cosas que comían allá, anhelándolas. Ahora, el punto es este: muchos estamos en esa misma situación aquí. O sea, es una libertad que en realidad usted no la ha mirado en su plenitud, o yo tal vez no la hemos mirado en su plenitud. Si usted ya la miró en su plenitud, gracias a Dios, denle la honra y la gloria. Dios es bueno, por gracia y misericordia. Pero les voy a hablar de un poquito para que usted mire qué son las cosas que nos vienen a nosotros. Y le voy a hablar de mí, porque si le hablo de usted, pues va a decir, pues ya me está diciendo a mí. Le voy a decir a mí. Cuando Dios me llamó, yo entendí que realmente necesitaba a Cristo en mi vida, y entendí que realmente en Cristo alcanzaba mi salvación. Pero pasó un lapso de tiempo, por meses, tal vez por años, que sabe que todavía pensaba en lo que yo vivía. Es más, todavía las actitudes las tenía las mismas. Si alguien me buscaba pleito en ese tiempo, todavía estaba dispuesto a descrucificarme. Yo, siendo un hijo de Dios, sentía por dentro que me hervía la sangre. Entonces, yo no puedo engañar a Dios. Él sabía eso de mí. Yo salí de ahí, pero seguía siendo parte de lo que yo era antes. Hoy en día el punto es este, hermano. Mire, la venida de Cristo está próxima. Y lo peor de las cosas es que muchos de los hijos de Dios, que se pagó un precio tan alto, que ya aceptaron, que ya entraron, muchos todavía estamos oprimidos. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la tomamos? Y lo peor de las cosas es que nos hablan la verdad, y sabe que la verdad nos ofende. Cuando pudiéramos decir: Señor, gracias porque a través de este burro, así como dijo Balaam, me hablaste. Gracias, Señor, porque usted es esta burra para que no fuera cortado mi cuello por aquel ángel. Aunque usted me vea así, no le hace, pero que le dé gracias a Dios, porque Dios merece esas gracias. Gracias porque a través de esto estoy escuchando que tengo que trabajar en algo. Yo no sé cómo me veo, a lo mejor me veo peor que un burro, pero Dios está tratando con nosotros, conmigo también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces les quiero decir que esto fue lo que pasó. El pueblo de Dios, sabe que sufrió las consecuencias por sus maneras de pensar, que todavía ya estaba fuera de la esclavitud. Estaba en el desierto caminando. 40 años no les alcanzaron para ellos arrepentirse y ellos buscar con todo su corazón a su Creador. 40 años. Y sabe que todos estos que tenían ese criterio, da la escritura testimonio, dice que todos quedaron en el desierto. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos quedar aquí en el desierto también? ¿Y todo por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Porque tenemos una libertad a medias. No, ¿sabe qué? Libertad es realmente cuando usted está libre de pecado.
No digo que no sea usted, que sea una persona perfecta, que usted no sea una persona que puede equivocarse, pero que sea una persona que usted reconozca, que yo reconozca mi pecado y diga, Señor, he pecado. ¿Sabe qué es lo que dijo aquel? He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hijo pródigo, eso fue lo que dijo. Ahora solamente trátame como uno de tus jornaleros, pero quiero estar aquí en tu casa. Gracias a Dios. Dele la honra y la gloria, Dios la merece, amén. Dios tiene ese propósito. No lo tiene solamente porque nosotros de alguna manera seamos importantes aquí en el ministerio. Lo tiene porque sabe que es un Dios de misericordia, que Él no hace excepción de personas. Por todo lo tiene, amén. Yo les quiero decir que todo esto nuestro Dios lo hizo, lo profetizó, vino y cumplió todo lo que Él prometió, amén. Cuando usted mira la palabra de Dios, va a mirar que realmente nuestro Dios, Él se desincomodó por amor a nosotros. Ahora nosotros, yo no sé si estemos dispuestos a desincomodarnos por amor a Él. Porque desincomodarnos es nosotros de verdad entrar en obediencia a Dios. Saber que la libertad está realmente en Cristo Jesús. No se apure, usted va a andar libre, tal vez no está en la prisión, pero sabe que va a estar preso en el pecado. Pero si usted comprende eso, Dios está aquí para hacernos libres del pecado. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Así es que usted, si le hicieran esa pregunta, ¿qué es libertad? Les quiero decir que a lo mejor usted pudiera decir, bueno, yo no estoy preso, no estoy bajo esclavitud de nadie, pero ¿qué tal si escudriña por dentro de su persona? Yo le voy a decir, aquí hay muchas, voy a decir que actitudes que nos llevan a esclavitud. Voy a decir, hay personas que sin saber nosotros estamos esclavas de ciertas cosas. Hay esclavitud de celos, hay esclavitud de odio, hay esclavitud de cuando nosotros participamos de mentira, incluso cuando nosotros permitimos pensamientos que no corresponden. Muchas veces pensamos cosas que nosotros nos llevan a consumir tiempo en lo que pensamos fuera de la voluntad de Dios. Somos cautivos de esas cosas, amén. El origen de nuestra libertad realmente se encuentra en Cristo. No hay otro. Solamente el Todopoderoso es el único que a usted y a mí nos puede librar. Les quiero decir que para el que no se ha entregado a Cristo, ahí empieza su libertad cuando su nombre es invocado. Dice que el nombre de Jesús es para remisión de sus pecados. Empieza una vida nueva. Ese es el principio. Pero todo esto pasó allá en la cruz del Calvario a favor de usted y de mí. Todo esto pasó allá. Amén. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al que vive y reina para siempre? La Escritura nos menciona y nos dice, ya vamos a terminar, usted y yo sin Cristo estamos incompletos. Sin Cristo estamos en esclavitud. La verdad es algo que nos va a molestar tal vez, pero sin Cristo estamos en esclavitud. La Escritura a nosotros nos enseña y nos dice que en Cristo estamos completos. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Amén. Y esto que les voy a leer está en el libro de Colosenses, dice así. Primeramente dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones y de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego empieza, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una transacción que se hace a través de nosotros comprender que estamos muertos sin delitos y pecados, o que el pecado nos ha hecho esclavos y nos ha matado. Amén. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándonos todos nuestros pecados. O sea que en Cristo encontramos el perdón de pecados. La liberación para nosotros se encuentra en Cristo. Esta liberación es una necesidad. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted y yo estamos hablando de un término donde Él nos ha hecho algo que no merecíamos, pero ahora por gracia nos ha hecho. Lo que les quiero decir con todo esto, hermanos, si usted piensa que es libertad, y si usted piensa que es libre al hacer las cosas que usted quiere hacer, le quiero decir que de alguna manera usted debe mirar qué es lo que usted considera que es libertad. Usted puede hacer lo que usted guste aquí, pero le voy a decir que realmente hay otra dimensión de nuestra vida. Esta dimensión se trata de que usted sepa que ciertamente usted puede y yo puedo participar de todo, pero hay cosas que nos hacen esclavo si participamos. Hay cosas que a nosotros, de alguna manera, el enemigo nos tiende trampas, aún en lo que pensamos. ¿Cuántos han pensado aquí que la vida no es valiosa? El criterio y de alguna manera, la manera de pensamiento que pusieron allá, salió uno allá en Guanajuato diciendo que la vida no valía nada. Y hay multitudes que han dicho con sus labios eso, que la vida no vale nada. Cuando Dios dice: carísimos, a precio de sangre los he comprado. Carísimos, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. Gloria al Señor Jesús. Les quiero decir que nuestro Dios, Él hizo este sacrificio con un propósito, amén. Cuando el Señor vino y se presentó aquí en el mundo, primeramente en el en el libro de Isaías, empieza a dar testimonio que Él iba a venir. Cuando Él vino y se presentó, les hizo saber que ese día se había cumplido la Escritura. Les quiero decir que lo mismo para nosotros. Este día, para muchos se cumple la Escritura si usted la toma, porque Dios es el que tiene la libertad para usted. Yo no les puedo ofrecer libertad, yo no les puedo garantizar nada, pero lo que Dios nos garantiza es para todos. Dice la Escritura, yo no sé lo que usted alcance a mirar con eso, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo, y esta parte muchos no la hemos entendido. El propósito de Dios es para que nadie se pierda, para que tengamos vida eterna, para que alcancemos la libertad. Amén. Eso es lo que dice ahí en el libro de Juan capítulo 3 verso 16. Dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si sigue leyendo la otra parte, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sigue leyendo y lo que va a encontrar dice que el que cree en Él, dice, no es condenado. Pero aquí empieza el punto. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, y este es el punto que a nosotros nos impacta. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Dice, eran malas. Y este es el punto. ¿Qué amamos más, las tinieblas o la luz? La obediencia o la desobediencia. ¿Qué amamos más, la verdad o la mentira? ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos? Usted puede libremente usted decidir por la mentira, pero tenga en cuenta que de la mentira usted va a levantar corrupción y muerte. Amén. Puede también voluntariamente aceptar este sacrificio que se hizo en la cruz, y de este sacrificio en la cruz usted tiene promesa de vida eterna. Yo tengo promesa de vida eterna. Amén. Dice la Escritura, continuando leyendo esta parte, dice: porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. Mire que sabio nuestro Dios, nos dice la verdad, y yo sé, yo no quiero ir a Él porque va a salir a luz las cosas que traigo aquí conmigo dentro de mí. No es que las vaya a publicar entre la gente aquí, sino que delante de Dios están presentes. ¿Sabe por qué no nos presentamos delante de Dios? Porque estamos en el mismo estado que Adán cuando él de alguna manera se decidió y se separó de la obediencia de Dios. Vino el Señor, hablaba cara a cara con él, y cuando viene y le dice: Adán, ¿dónde estás tú?
Estaba escondido detrás de allá de las hojas, detrás de los árboles. Tuve miedo y me escondí. El llamado para usted y para mí es el mismo en este tiempo. Muchos de nosotros, no, usted no dice, tengo miedo y me escondo, pero ¿sabe qué? El mismo pecado nos aleja de la presencia de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Y esto no es la libertad que es libertad. La libertad es cuando usted ve la luz y se presenta ante la luz, ve a su Creador y se presenta ante su Creador. Dice la palabra de Dios que el rey David, él decía, examíname, oh Dios. Se presentaba y decía, examíname, oh Dios. Y esta palabra es algo muy poderosa. ¿Sabe por qué? Porque se presentaba tal como soy, Señor, sin nada que ofrecerte. Examíname y lávame, límpiame con hisopo. ¿Sabe qué? En estas partes para nosotros muchas veces no alcanzan las palabras a salir de nuestro corazón porque no las conocemos, pero en realidad si nosotros entendiéramos el presentarnos delante de Dios, qué privilegio es, estaríamos nosotros anhelando cada momento de estar en la presencia de Dios. Esto no quiere decir que usted cuando se va no vaya delante de la presencia de Dios, pero usted estaría siempre pensando que Dios está ahí con usted, presente en todo tiempo, a todo momento. Amén. Terminamos con esto. Les quiero decir que Dios ha sido bueno. El propósito de Dios es que el hombre sea libre completamente. Hay una libertad parcial. Yo no sé si todavía podemos mirar en algunos países, supuestamente alcanzaron su liberación, su libertad, pero es una libertad parcial. El pueblo de Israel en el tiempo de cuando estuvieron en Egipto alcanzaron una libertad parcial, no completa. ¿Saben por qué? Porque ellos salieron de esclavitud del humano, pero siguieron en esclavitud de su corazón. Es el tiempo para usted y para mí. Preséntese ante Dios y dígale, Señor, tú sabes todo de mí, no te puedo ocultar nada. ¿Sabes qué, Señor? Y perdóname por las cosas que yo pienso y que soy captivo de ellas, porque usted piensa cosas, yo pienso cosas. Y muchas cosas no son las que Dios quiere que pensemos. Piense. Acuérdese lo que le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. La otra parte es importante. Esa palabra, que la palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, era un trabajo. Meditar en la palabra de Dios es un trabajo también, pero es un trabajo que nos conecta a la libertad. Es un trabajo que nos conecta al Todopoderoso. Y no solamente meditar, dice, para que guardes y hagas, dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. La otra parte dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué garantía? ¿Cuánto le creen al Señor? Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En otras palabras, esta es una libertad completa en Cristo Jesús. El meditar. Amén. Piensa en todo esto. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios quiere tratar con nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos dar un paso al frente. Pero es que le voy a decir que si hubiera aquí una oportunidad para que usted fuera rico, le quiero decir que tal vez fuera el primero a tratar de alcanzar fila aquí. Y ya sabe que vamos a estar repartiendo aquí $1,000,000 por persona. Que yo pudiera tener el privilegio de decirlo. ¿Sabe qué? Les aseguro que pudiera hacer la fila y decir que yo soy el siguiente. Con seguridad lo hubiéramos de decir, yo mismo me hubiera de poner en la fila. Pero le voy a decir que lo que usted va a recibir de Dios es más valioso que $1,000,000. Es salvación para su vida. Es salvación para su alma. Amén. Pero mire, ya cuando venimos a este punto, ya muchos de nosotros pensamos diferente. Es que donde quiere está Dios. Y ciertamente tiene una verdad. Pero ¿sabe qué? Dice que la palabra de Dios, que cuando vengas a la casa de Dios, acércate para oír. Y de igual manera, acércate para recibir. No es porque Dios no te pueda bendecir donde estás. Pero ¿sabe que el anhelo de nuestro corazón es una búsqueda cuando nosotros lo anhelamos? ¿Qué es libertad? Muchas veces nosotros no tenemos libertad para presentarnos delante de Dios. Esa es la otra parte que usted, para ir cerrar, tiene que mirar.
Muchas veces nosotros estamos cautivos, nos da vergüenza presentarnos delante de Dios. Y la peor de las cosas es que dice la palabra de Dios que el que se avergonzare aquí en la tierra de Él, Él se va a avergonzar allá de nosotros. Amén. Estamos invitados, vamos a invitarlos al altar, vamos a orar todos juntos. Y usted que está aquí, le voy a decir que ojalá empiece a mirar si en realidad usted tiene libertad. Solamente piense, la libertad no ocasiona vergüenza. Cuando usted es libre, ¿sabe qué? Libre es algo que no nos importa ni nos está preocupando qué es lo que está alrededor, si no estamos enfocados en lo que debemos de estar enfocados. Eso es ser libre. Pero si hay algo que nos preocupa, ¿sabe qué? Siempre estamos a la expectativa, a nuestra derecha, a nuestra izquierda. ¿Qué está pasando? Pero usted fíjese, Dios está enfrente de usted, está enfrente de nosotros. Si se postra, póstrese, porque Él merece que se postre a Él. Amén. Vamos a orar por usted y vamos a despedir este día, la programación. Oremos todos juntos. Hay necesidades, sigamos orando por nuestra hermana Génesis en Kansas. Y también pido las oraciones por nuestra hermana Angélica, que nuestro hermano, ya se me olvidó, pero el esposo de nuestra hermana Angélica, William, hermano William, que ellos van a estar aquí con nosotros la otra semana, así es que estoy contento porque vamos a tener el privilegio de tenerlos aquí. Y son personas que Dios ha hecho algo maravilloso en sus vidas. Que el Señor los siga bendiciendo allá en su hogar, ¿ok? Así es que oremos y despedimos la programación y después los invitamos aquí al altar. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por este día tan especial. Padre bendito, bendice a aquellos que están detrás de esta pantalla, Señor Jesús. Tú, Señor Jesús, sé con cada uno de ellos. Permítenos, poderoso Dios, mirar, Señor Jesús, Padre bendito, con qué libertad, Padre amado, vivimos nosotros. Y es una libertad, Padre bendito, para servir y glorificarte, Señor Jesús, o es una libertad, Señor, donde nosotros hacemos lo que nosotros queremos por nuestra propia libertad de nuestra carne. Permítenos, Señor, reconocer, Señor, que necesitamos ser libres, Padre bendito, y la libertad se encuentra en ti, poderoso Dios. Padre bendito, toca corazones, mentes, y permite, Señor Jesús, que podamos estar un día juntos alabando tu nombre, todos los que estamos en este lugar y los que están detrás de la pantalla, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Poderoso.